Estamos muy contentos de tener en esta ocasión, con motivo del milenario de la Abadía de Montserrat, a su subprior, el padre Bernat Juliol, que además es el comisario para el milenario. Hace 1000 años el abad Oliva envía un grupo de monjes hasta la montaña, hasta esta santa montaña de Montserrat, y allí se funda una ermita. Vamos a ver cuál es el presente y también este relanzamiento hacia el futuro que se está viviendo con motivo del milenario. Vamos a aproximarnos también a la vida benedictina a través del testimonio del padre Bernat Juliol. Y vamos a hablar de muchas cosas, entre otras, hace pocos meses estuve en el monasterio y descubrí un espacio inmersivo que es una auténtica maravilla. Pues de esta y otras cosas vamos a tener la oportunidad de dialogar en Cruzando Fronteras. Contamos ya con la presencia del padre Bernat Juliol aquí en Cruzando Fronteras en este año del milenario. Molt benvingut al nostre programa, padre Bernat. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Padre Bernat, para ser monje hay que ser buscador. Sí, ciertamente. La regla de San Benito ya nos dice que el monje es aquel que busca a Dios, ¿no? Por lo tanto, en esencia, un monje es un buscador de Dios en comunidad. Estamos en tiempo de Pascua. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre los peregrinos, los que pasan, y los monjes que permanecéis estables ahí en el monasterio? Aquí en Montserrat es un tema que conocemos, ¿no? Porque por un lado, Montserrat es un monasterio benedictino con 1000 años de antigüedad, por lo tanto de estabilidad, de permanencia, y a la vez Montserrat es un santuario mariano que ya era santuario incluso antes de la fundación del monasterio. Ya existía una capilla dedicada a la Virgen antes de la fundación del monasterio, ¿no? Por lo tanto, estos son dos elementos que siempre han estado muy presentes en Montserrat, ¿no? Y que yo creo que se enriquecen mutuamente, ¿no? Son como los dos pulmones con los que respira Montserrat, ¿no? Por un lado, la permanencia y por otro lado, el peregrinaje, ¿no? Una comunidad de monjes que acoge a los peregrinos y a la vez unos peregrinos que suben a Montserrat a venerar a la Virgen y que de alguna manera nos recuerdan a todos que somos peregrinos que pasamos por este mundo. Eres natural de la ciudad de Girona. ¿Qué significa para ti la ciudad, la catedral, tu gente? Muchas cosas. Yo nací en Girona y viví en Girona hasta que entré en Montserrat como monje, ¿no? Más de 20 años. Y por lo tanto la ciudad de Girona para mí ha sido muy importante. Es donde estudié, donde hice todos mis estudios, donde empecé a trabajar, donde tengo mi familia, donde tengo una parte importante de mis amigos, ¿no? Y Girona yo creo que es una ciudad que marca mucho, ¿no? Una ciudad con mucha historia, fundada por los romanos. En mi casa yo vivía en el barrio antiguo de la ciudad, ¿no? También con mucha historia. Decía Josep Pla también que Girona es ciudad levítica, ¿no? Porque era una ciudad con mucha presencia de la iglesia, con mucha presencia de fe. Por lo tanto, esto yo creo que también marca mucho. Siempre hago la broma de decir que cómo se sabe que una persona es de Girona. No te preocupes que te lo dirá enseguida, ¿no? Por lo tanto, los de Girona lo vivimos mucho, esto de haber nacido en la ciudad de Girona. Vamos ahora a una cita del Evangelio.
Un jurista le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal, el más importante de la ley? Tú que has ejercido de abogado en un gabinete antes de entrar en el monasterio, ¿qué preguntas le has ido haciendo al Señor a lo largo de todos estos años? Pues muchas, ¿no? Ah, yo creo que cuando nos ponemos ante la inmensidad de Dios, nos ponemos delante de la grandeza de Dios, no podemos dar muchas respuestas, al revés, que nos surgen muchas preguntas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre qué estamos haciendo en este mundo, qué sentido tiene nuestra presencia en este mundo, ¿no? Por lo tanto, estas son las grandes preguntas de la vida, ¿no? Por un lado, también preguntas de cómo te has fijado en mí, que soy tan pequeño, como yo tengo una parte en tu heredad, ¿no? Y también preguntas del sentido muchas veces cuando nos topamos con el mal, con la desgracia, con el dolor, con la muerte, pues le preguntamos, Señor, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No? Eh, Las grandes preguntas de la vida. ¿Cómo fue tu llamada a la vida monástica y qué fue lo que te llevó precisamente a ingresar en Montserrat? Yo diría que mi camino monástico aquí, si se lo preguntases a cualquiera de los que están aquí, cada uno te diría su propio camino. El camino de la llamada es un camino muy personal. En mi caso yo creo que fue una cosa muy natural, ¿no? Yo cuando acabé mis estudios, cuando estaba estudiando, digamos, mis años de formación de estudios, no formaba parte de mis proyectos de futuro la vida religiosa, ni me sentía llamado a la vida religiosa, ¿no? Fue al acabar los estudios en la universidad cuando empecé a hacerme preguntas, ¿no? Antes que hablábamos de las preguntas, ¿no? Ah, me gustaba mucho lo que había estudiado, me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba mucho participar en muchas asociaciones de la ciudad, pero empecé a preguntarme, tiene que haber algo más, ¿no? La vida está muy bien, es muy bonita, me gusta mucho, pero tiene que haber algo más. Y a partir de aquí empecé un camino de búsqueda que me llevó hasta Montserrat, ¿no? ¿Por qué Montserrat? Pues porque Montserrat, yo buscaba una comunidad, ciertamente, me planteaba la vida religiosa en una comunidad. Y Montserrat es un lugar donde había venido de pequeño, donde había subido algunas veces y por lo tanto Dios hizo de las suyas, la Virgen hizo de las suyas y llamé un día y aquí estoy. ¿Y quién es para ti la Mare de Déu de Montserrat y cómo recomiendas vivir ya su fiesta tan próxima? Mm. La Virgen de Montserrat aquí evidentemente está muy presente, ¿no? Es una figura muy importante. Como antes decía, la devoción a la Virgen es anterior a la fundación del monasterio y sabemos que ya en el 888, al menos en esa fecha, porque es el primer documento que tenemos, ya existía una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat, ¿no? Por lo tanto, originalmente, digamos, la fe en Montserrat viene a través de esta capilla dedicada a la Virgen. Por lo tanto, es una figura que ha sido central y continúa siendo muy central, ¿no? Esto ha hecho que a lo largo de la historia en Montserrat subiesen miles de peregrinos, ¿no? El año pasado aquí en Montserrat subieron 2,5 millones de peregrinos. Por lo tanto, esta fuerza de atracción que tiene la Virgen, ¿no? Y enlazándolo también con cómo podemos vivir esta fiesta del 27 de abril, que tiene su previa en el día 26, pues yo diría amando a la Virgen, ¿no? Amando a la Virgen y sabiendo que nos ama, ¿no? Esta figura muchas veces silenciosa, como en las Sagradas Escrituras, que no se le oye decir muchas cosas, más bien es una figura que marca por su presencia más que por sus palabras, ¿no? Y esta figura silenciosa que está en nuestras vidas, pero sabemos que está siempre, que nos acompaña, que nos guía, que es un testimonio que nos marca el camino. Y si me permites, no sé si tienen los que nos están oyendo, tiene un poco en la cabeza el rostro de la Virgen de Montserrat. Es un rostro que está sonriendo, es un rostro que está dibujando una sonrisa, ¿no? Pues yo diría que también ah, con esta sonrisa, con esta alegría,
pues yo también creo que la Virgen de Montserrat pues, nos acompaña y nos está a nuestro lado permanentemente. Has estado contándonos la cantidad de peregrinos por millones que llegan hasta el monasterio. Eso significa que hay algo que la abadía aporta también al mundo moderno. Una abadía en la que transcurre una vida de oración, de trabajo, también de silencio. ¿Qué crees que aportáis los monjes a las gentes de hoy? Yo creo que lo que podemos aportar los monjes a la sociedad de hoy es lo mismo que es el mismo mensaje de siempre. Siempre digo, solo sabemos una historia, que es la historia de la salvación, no sabemos otra, ¿no? Y lo que podemos aportar es este testimoniaje de vida evangélica, de que vivir según el Evangelio, en este caso a través de la regla de San Benito, es un camino de vida que tiene sentido, que da sentido a la vida y que nos llena, ¿no? Nosotros con el milenario hemos querido reflejarlo en un lema que creo que son los valores que la vida monástica y concretamente aquí en Montserrat, ¿no? Pues podemos aportar a la sociedad contemporánea, ¿no? Que es el ora, el reza, el lege, la cultura, el labora, el trabajo, el regite ipsum, el gobiérnate a ti mismo y sé libre para vivir de acuerdo con los principios evangélicos y el incomunitat, ¿no? Esto solo lo podemos hacer en comunidad, ¿no? Yo creo que hemos querido sintetizar qué puede aportar la vida benedictina a la sociedad contemporánea a través de este lema. ¿Y qué desafíos y riquezas implica vivir en comunidad? Uh, para mí vivir en comunidad, y como les decía antes, ¿no? Es lo que buscaba ya un poco cuando me planteé la vida monástica, ¿no? Por lo tanto, la comunidad es muy importante. Ya también la regla de San Benito decía que los monjes son los que buscamos a Dios, pero en comunidad, ¿no? No cada uno por su cuenta, sino caminamos conjuntamente a la búsqueda de Dios, ¿no? Yo diría que esto esencialmente es la comunidad y aquí la comunidad es más que la suma de los individuos que podemos vivir juntos, sino que la comunidad tiene una dimensión sagrada, una dimensión sobrenatural, ¿no? La comunidad es mucho más que la unión de los individuos que la formamos. Es esta comunidad donde se hace presente el Cristo, ¿no? El Cristo que vive en la comunidad, ¿no? Por lo tanto, para mí esto es muy importante. Y a nivel humano también es muy importante, porque la comunidad es el grupo de gente que nos sostenemos los unos a los otros para poder caminar hacia el Cristo. ¿Y cuáles son los servicios que realizas tú en la comunidad? Ah, son varios. Aquí como todos en la vida somos un poco multitasking, ¿no? Que hacemos varias cosas. En este momento soy el superior del monasterio. También soy el mayordomo. El mayordomo es el administrador, el que se encarga de la administración económica y digamos que todos los servicios de la comunidad y de Montserrat funcionen y funcionen correctamente. También en este momento, una cosa que me hace mucha ilusión, ya que me encargo desde hace unos años, es la organización del Milenario de Montserrat, ¿no? Estamos celebrando en el 2025 los 1000 años de la fundación de Montserrat y ya en el 2019 pues, me encargaron que empezase a coordinar todo el milenario. Es un tema que me hace mucha ilusión y luego otros servicios como por ejemplo soy el responsable de la comunicación, portavoz y responsable de comunicación y otros servicios, bueno, como todos hacemos muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que estos son los principales. Pude escuchar al padre Manel, al abad de Montserrat, junto al clero de San Feliu de Llobregat en febrero, y nos decía él en una charla muy animada que se estaba viendo como un rebrote vocacional en Montserrat. Esto es una noticia muy buena, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ah, notamos
nuevo interés estos últimos tiempos. No sabría decir si después de la pandemia o a causa de la pandemia o no tiene nada que ver. No tengo datos para decir el motivo, digamos, sociológico concreto. En todo caso, digamos, desde un punto de vista, digamos, de llamada de Dios, sí que vemos que estos últimos tiempos hay un nuevo interés en la vida monástica, un nuevo interés en Montserrat, de jóvenes que se están planteando entrar en el monasterio, de jóvenes y muy serios que están haciendo un proceso de discernimiento vocacional y por lo tanto se nota que este renacimiento de... No han faltado nunca las vocaciones, porque siempre más o menos con cuentagotas ha habido gente que se ha interesado, pero sí que es verdad que estos últimos tiempos se nota que ha habido este renacimiento de interés por la vida monástica desde un punto de vista de llamada de Dios vocacional. Pues es una noticia ciertamente muy buena. Padre Bernat, vamos ahora a conectar con un lugar emblemático, porque allí tenemos a la profesora Montse Serra, que es profesora de catalán en el Col·legi Padre Damián de Barcelona, y ella quiere hacerte esta pregunta. Hola, Padre Fernando, encantada de saludarte y otra vez de colaborar en tu gran programa Cruzando Fronteras. Me presento un poco. Soy Montse Serra, profesora de catalán, de lengua catalana del Col·legi Padre Damián de los Sagrados Corazones de Barcelona desde hace más de 30 años. Natural, nacida en Solsona, una bella ciudad muy cerquita de aquí, donde nos encontramos, delante de la Mare de Déu del Miracle. Buenos días también, hola, Padre Bernat. Me imagino que este año va a ser muy duro preparar todos los eventos necesarios y que requiere la celebración del milenario de la Abadía de Montserrat. No va a ser fácil, pero espero que tengas un minuto para responder a una pregunta. Y la haré delante de este precioso retablo. Con motivo de esta efeméride histórica, y dado que Montserrat, el Miracle, San Benet del Bages, entre otros, comparten orden benedictina, querría saber la relación histórica que ha existido entre estos santuarios o monasterios y sus respectivas comunidades. Muchas gracias, Padre Bernat, para atender esta pregunta y hasta pronto. Que vaya muy bien. Sí, pues en primer lugar un saludo a Montse. Desde ya hemos visto que estaba en el Santuario del Miracle, en la iglesia del Miracle. Sí, el Santuario del Miracle es un santuario que está cerca de la ciudad de Solsona y que desde hace más de 100 años es lo que llamamos una casa dependiente de Montserrat, es decir, un pequeño monasterio que depende del monasterio de Montserrat, ¿no? Por lo tanto, la comunidad de monjes que están en el Miracle, que en este momento son 5 monjes que están en esta comunidad, son monjes de Montserrat, ¿no? Por lo tanto, Montserrat de alguna manera tiene cura de este santuario, ¿no? Del Miracle. Es un santuario con mucha tradición, donde el origen es una aparición de la Virgen a unos pastores y desde ese momento pues ha habido esta tradición de veneración a la Virgen del Milagro, ¿no? Actualmente es como decía, una comunidad dependiente de Montserrat con una pequeña comunidad y además donde tenemos una casa de ejercicios espirituales y donde hay mucha actividad de ejercicios espirituales, de encuentros espirituales. Por lo tanto, es un lugar también muy tranquilo, está en medio de los campos que hay alrededor de Solsona y por lo tanto es un lugar, digamos, ideal para unos días de ejercicios, para unos días de encuentro personal, para unos días de diálogo con Dios y para unos días también de tranquilidad. Pues agradecemos mucho a Montse Serra su presencia aquí nuevamente en el programa. Padre Bernat, aunque el Salmo 89 dice que 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna, un milenario es mucho tiempo.
¿Desde qué claves estáis viviendo en el monasterio esta significativa efeméride? Sí, el 2025, como decía, este es el milenario de la fundación del monasterio, ¿no? El monasterio se fundó en el 1025 como una fundación del monasterio de Ripoll, ¿no? Que era uno de los monasterios importantes que había en el sur de Europa. Yo en primer lugar diría que la primera clave es que el milenario lo estamos viviendo como una oportunidad de explicar el mensaje evangélico, una oportunidad de hablar del Evangelio, de hablar de Cristo, de hablar de la fe y de hablar de la vida monástica, ¿no? De qué sentido tiene la vida monástica en el siglo XXI, qué puede aportar la vida monástica al siglo XXI. Nos lo planteamos eh, jugando un poco el leitmotiv del milenario es el juego, podríamos decir, entre tradición y modernidad, ¿no? Por un lado, miramos hacia el pasado, miramos estos 1000 años de historia agradecidos a Dios y agradecidos por todos aquellos que han hecho posible esta historia, pero también queremos mirar hacia el futuro, ¿no? El milenario no es un punto de llegada, no es un fin, no es una meta, sino al revés, es un nuevo punto de partida. Nos proyectamos hacia el futuro, hacia el 3025, ¿no? Hemos jugado, de hecho, en la inauguración del milenario que hicimos el 7 de septiembre, jugábamos con estas tres fechas, ¿no? 1025, la historia, la fundación; 2025, el presente, la actualidad, estar enraizados en la sociedad que nos ha tocado vivir, pero también 3025, mirando hacia el futuro, mirando hacia el segundo milenio. Yo siempre digo que no estamos celebrando el primer milenio de historia, sino que estamos celebrando el inicio del segundo milenio de la historia de Montserrat. Estando allí en Montserrat, el vicario general de la diócesis de San Feliu me regaló esta revista, la prestigiosa National Geographic, que dedica un número monográfico a Montserrat. Y, por ejemplo, dice esta revista: la historia de Montserrat también está llena de capítulos fascinantes que van desde la composición del Virulai, el himno a la Madre de Dios de Montserrat, en el año 1880, y la inauguración del tren cremallera en 1892, que convirtió a la montaña en un destino turístico, hasta la declaración de Montserrat como parque natural en 1987. Todo ello sin olvidar, por supuesto, los 1000 años que cumple el monasterio en 2025. ¿Destacarías algunos otros momentos luminosos de este milenario? 1000 años de historia, destacaríamos muchos, ¿no? Si nos pusiéramos a buscar, a buscar momentos, porque son 1000 años llenos de mucha riqueza histórica, de mucha riqueza, de muchas cosas que han pasado, ¿no? Un momento para destacar, por ejemplo, sería el de la inauguración, de la fundación, ¿no? 1025, el inicio de todo, donde se sembró un poco esta historia que ha pervivido hasta el momento. Quizá otro momento destacado fue en el siglo XIII con la fundación de la Escolanía de Montserrat, este coro que ha estado presente y que está presente desde hace 700 años en Montserrat. También ha sido un momento importante, ya no solo a nivel cultural, sino porque la Escolanía es una aportación, digamos, a nivel espiritual, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que son uno de los principales evangelizadores que tenemos en Montserrat, ¿no? El canto de la Escolanía.
Quizá otro momento también a destacar sería 1499, cuando el abad Cisneros trajo la primera imprenta a Montserrat, ¿no? También representó la entrada en la modernidad, ¿no? La transformación del antiguo scriptorium ya en una imprenta que entraba en la modernidad, con todo esto, con todo lo que significaba para la cultura, para los libros litúrgicos, para los libros de espiritualidad. Y otro momento que ha marcado quizás sería también 1811, ¿no? Con la destrucción de Montserrat por parte de las tropas napoleónicas, que esto fue un momento, digamos, de debacle, pero a la vez también de resurgimiento posterior y que marcó el Montserrat moderno, ¿no? Pero ya digo, con 1000 años podríamos destacar muchísimas fechas importantes. Una de las cosas que me impactó muchísimo estando en Montserrat es el nuevo espacio inmersivo, el Spa Inmersivo del Museo de Montserrat, que es desde luego una maravilla. ¿Qué habéis pretendido a través de este recién inaugurado espacio? Sí, nosotros uno de los retos que nos hemos puesto con el milenario es poder llegar al máximo de personas posibles, ¿no? Como decía antes, en Montserrat suben unos 2,5 millones de personas, y a la mayoría de esta gente podemos llegar a través del principal instrumento de evangelización que tenemos en la iglesia, que es la liturgia. Y por lo tanto, y también como benedictinos, permitidme pues, un poco que diga que la liturgia es la principal forma de llegar a la gente que tenemos, ¿no? Pero además de la liturgia, también hemos querido llegar a mucha otra gente, ¿no? Con 2,5 millones de personas, es muy reducido el número con quien puedes tener un contacto directo, ¿no? Porque no es posible atender personalmente a toda la gente, ¿no? Por lo tanto, hemos querido utilizar este espacio inmersivo, por ejemplo, para transmitir qué es Montserrat, qué es la vida monástica, qué es la espiritualidad cristiana, cuáles son los valores que están detrás de la espiritualidad cristiana al máximo de gente posible, ¿no? Y lo hemos hecho trabajando, uniendo lo que es tradición, pero a la vez con nuevos lenguajes audiovisuales, con nuevos lenguajes más actuales, ¿no? Este era el principal objetivo que nos hemos puesto con este espacio inmersivo que hemos inaugurado en el mes de octubre pasado. Hay muchos jóvenes que están en búsqueda, como decíamos al principio del programa. ¿Cómo les invitarías a descubrir la espiritualidad cristiana, incluso la vida monástica? Yo, en principio, les invitaría, yo diría, como decíamos al principio, ¿no? Haciéndonos preguntas. Quizá hacerse preguntas es la forma más importante que tenemos de despertar en nosotros este interés por la espiritualidad, ¿no? Despertar esta dimensión espiritual que todos tenemos inscrita en nuestro ser, ¿no? Muchas veces el problema es cuando nos hermetizamos, queremos ser autónomos y no nos abrimos a respuestas que nos vengan desde el exterior, sino que nos pensamos que nosotros mismos podemos hacerlo todo, ¿no? Cuando abrimos una brecha, digamos, trascendente en nuestra vida, y cuando dejamos pasar el trascendente en nuestra vida, es cuando empezamos a ver que quizá las preguntas importantes de la vida, cuando empezamos a ver que el sentido de la vida tenemos que buscarlo en alguien que está por encima de nosotros, y que nos trasciende totalmente, ¿no? Por tanto, yo creo que una buena forma es sembrar la pregunta, ¿no? Sembrar este gusto por el trascendente, y que el trascendente nos puede dar respuestas a la vida, entendiendo este trascendente como Cristo, que nos trae el amor a nuestro mundo, y que con este amor nos da respuesta a estas preguntas que nosotros nos formulamos. Ahora un pequeño ejercicio de síntesis. Si tuvieras que resumir tu vida monástica en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Con una palabra: felicidad. Felicidad. ¿Y por qué? Entiendo felicidad en un sentido amplio, no felicidad, digamos, de esta alegría, digamos,
solamente temporal que pasa de un día, ¿no? Sino felicidad en un sentido profundo de saber que estás en un camino que da sentido a tu vida y no solo a tu vida, sino que da sentido a la vida, ¿no? Para mí el camino monástico, que yo hace 21 años que estoy aquí en Montserrat, ¿no? Pues yo digo que tengo más vocación ahora que hace 21 años, ¿no? Porque he ido profundizando en esta vocación y esta vocación, este camino monástico, mm, ha ido dando sentido a todas esas preguntas que yo me formulaba al inicio, de las que hemos hablado cuando hablábamos de mi vocación, ¿no? Evidentemente no tengo todas las respuestas ni creo que las vaya a tener mientras peregrinemos en este mundo, ¿no? Pero sí que me da la sensación que estás en el camino correcto, ¿no? Me da la sensación y vivo con la seguridad de que estamos avanzando hacia el Cristo, que es el que tiene las preguntas, ¿no? Quizá, no sé, quizá será una manera de decir, ¿no? Quizá no tenemos las respuestas, pero caminamos hacia aquel que tiene todas las respuestas. Y esto para mí es muy importante y para mí esto da felicidad a la vida en este sentido profundo y pleno. ¿Y qué te gustaría que la gente comprendiera sobre la vida de un monje? Primero, quizá lo que decía antes, ¿no? Que es una vida que da sentido, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Que es una vida que da sentido y nos gustaría que poder ser testigos del Evangelio, de Cristo, de que la vida cristiana es fundamental, ¿no? Que la vida cristiana es un camino para la felicidad y que la vida cristiana es un camino de plenitud, ¿no? Si la gente pudiera ver en nosotros esta coherencia de vida con el Evangelio y si la gente pudiera ver en nosotros este testigo de plenitud, pues yo creo que sería importante. Nos has hablado ya de la regla de San Benito, pero ¿qué libro o enseñanza ha marcado profundamente tu camino espiritual? Aquí casi, yo diría, estamos obligados a hablar de la Sagrada Escritura, ¿no? No podemos, no podemos decir otra cosa, entre otras cosas, porque es verdad, ¿no? Y además la tradición monástica que vive de lo que llamamos la lección divina, ¿no? La lectura de la Sagrada Escritura, ya no solo como lectura, sino como oración, ¿no? Ir profundizando. Nosotros los monjes tenemos varias horas al día en que esta lección divina nos permite ir entrando en la palabra de Dios y nos permite ir entrando en esta palabra que Dios dirige a la humanidad y nos dirige a cada uno de nosotros, ni que vamos viendo esta palabra en nuestra vida. Por lo tanto, yo diría que tenemos que hablar de la Sagrada Escritura sin ningún tipo de duda. Bueno, Internet, tú eres también responsable de comunicación del monasterio. Habéis dado unos pasos grandísimos a nivel comunicativo en estos últimos años. Seguramente habrá gente que se acerque a esta entrevista, que estén buscando, que estén desorientados. Para todas estas personas que la fe les dice algo, pero que están un tanto alejados o les hace falta un empujón, ¿los invitarías a ir a Montserrat? ¿Qué consejos les darías? Por supuesto. Yo diría que Montserrat evidentemente no es el único lugar, pero puede ser un lugar de encuentro con Cristo a través de María, ¿no? Este encuentro con la Virgen. Antes también hablábamos de cómo vivir esta fe, esta fiesta de la Virgen de Montserrat. Yo diría que el encuentro con María, este personaje, esta figura tan presente en nuestra vida, ¿no? Pues este encuentro con María es un lugar es un camino directo hacia el Cristo, ¿no? Dicen que el encuentro con María es el camino más recto que nos lleva hacia Cristo, ¿no? Yo sí, subir a Montserrat
encontrarse con esta presencia en el santuario de María, si puede ser escuchando la Escolanía de Montserrat y si puede ser viviendo la liturgia de la comunidad, yo creo que esta puede ser una experiencia que nos ayude o a quien suba, y creo que es nuestra misión, intentar que quien sube a Montserrat pues, pueda hacer esta experiencia del encuentro con el resucitado. Y ya la última pregunta, ¿vamos a por otros 1000 años? Por supuesto. Y yo diría, no pongamos límites a la providencia y no nos quedemos solo con 1000 años más, sino que vamos a por más de 1000 años, ¿no? Yo creo que, como decía antes, el milenario no es un punto de llegada, sino que es un nuevo punto de partida. Y Montserrat ha vivido 1000 años y yo creo que Montserrat, igual que la Iglesia, pues tiene mucho recorrido y por lo tanto con ilusión mirando hacia el futuro, por supuesto. Pues Padre Bernat, muchísimas gracias por habernos permitido esta peregrinación virtual hasta Montserrat y sentirnos de una manera especialmente unidos a vosotros, a María y a todo lo que este camino a lo largo de este milenario y de todos los milenarios que seguirán llegando, pues nos va a aportar. Moltíssimes gràcies per a tot. Moltes gràcies, muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista sobre el milenario de Montserrat en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales y que sigas hablando en torno a este tema, a este testimonio de la Abadía de Montserrat.